que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿qué es el propósito de vida? Bueno, desde siempre en la historia de la humanidad, el propósito de vida, llamémoslo a nivel amplio, vocación, sentido de la vida, a pesar de que algunas escuelas psicológicas dentro de la psicología positiva y el coaching les va a hablar de propósitos de vida, que son las metas que tenemos que tener definidas, ¿sí? Que no es lo mismo que el propósito en general de vida, ¿sí? Yo voy a hablar hoy en general, pero también demostrarles cómo los pequeños propósitos que nosotros vamos formándonos también de algún modo le van dando sentido a nuestra vida y nos van haciendo sentir que vamos bien, digamos, por ese camino. Bueno, propósito viene del vocación, ¿verdad? Del latín vocare, el llamado, ¿sí? ¿De dónde empieza a usarse por primera vez este término de vocación, de propósito, de sentido de la vida? Hoy se lo llama propósito, pero es algo que siempre estuvo presente, del sentido de la vida, de misión. Bueno, ya viene desde antiguo, de las civilizaciones antiguas, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos ya los griegos, ¿verdad? Acuérdense que tenemos las grandes civilizaciones antiguas, los egipcios, ¿verdad? Tenemos los griegos, tenemos los romanos. Bueno, ya hablando de los griegos, que vienen a ser nuestros abuelos y los romanos nuestros padres, ¿verdad? Los griegos ya hablaban de la vocación, ¿sí? Había como un sentido de ir al templo, ¿verdad? A preguntarle a la pitonisa, que era esa persona como la sacerdotisa que se relacionaba con los dioses. Ellos eran politeístas, no eran como el pueblo judío que creía en un solo Dios, del cual Jesús es un exponente, ¿verdad? Del pueblo judío. Entonces Jesús es el que encarna, ¿verdad? Al verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Para los que creemos, ¿verdad? En Jesús. Bueno, había como una búsqueda de como que el sentido estaba más allá, que había que preguntar dónde está, que alguien me lo va a decir, toda esta cuestión, digamos, de la adivinación, ¿verdad? Surge ahí, ¿verdad? Porque ellos creían que había, sí, había una fuerza natural, pero no creían en un solo Dios, creían en varios dioses. Sin embargo, cuando llega San Pablo y llega a predicarle, ¿verdad? A los griegos, Atenas ve ahí un monumento, ¿verdad? Que decía al Dios desconocido. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si lo quieren leer en la Biblia. Entonces él, como persona tan inteligente que era, dice, bueno, queridos griegos, cuando empiezan a perseguirlo, ¿verdad? Yo no vengo a hablarles de un Dios que ustedes no creen. Les quiero hablar acerca del Dios desconocido, ese que es superior a todos los dioses que ustedes conocen y que ha creado a todos esos dioses. El del mar, ¿verdad? Poseidón, tenemos el de Zeus, ¿verdad? El dios del sol, Atenas, ¿verdad? Bueno, el que es superior y creador de todos esos dioses. Entonces así los griegos pasaron con las enseñanzas del cristianismo a ser monoteístas, ¿sí? Y la mayoría de templos cristianos en ortodoxos, ¿verdad? Ortodoxos, católicos ortodoxos en Grecia, son una maravilla. Ahí surge la cuestión de las primeras órdenes que buscan estar en soledad, ¿verdad? Los monasterios, ¿verdad? Los monasterios griegos. Si alguno tiene posibilidad en algún momento de viajar a Grecia, va a visitar ahí algunos monasterios donde se internaban ahí en la montaña y todavía existen, ¿verdad? Esas órdenes para estar en esa búsqueda continua de Dios. Les estoy haciendo como un repaso histórico para que veamos cómo llegamos al tema del propósito en nuestra vida. Entonces, ella por mucho tiempo, la vocación, ¿verdad? O sea,
Se cree que hay un llamado de Dios al hombre que cada uno tiene que reconocer, y en esto está el propósito de vida. Esto, mientras no era cuestionado, funcionaba, ¿verdad? Así, y todavía en ámbitos cristianos funciona así, ¿verdad? Que ahora vamos a ver, o sea, ¿dónde tenemos nosotros nuestra vista, nuestro norte, nuestro corazón para saber cómo descubrir ese propósito de vida? Yo les estoy dando la visión macro, ¿verdad?, del mundo y cómo se llegó a lo de hoy. ¿Qué pasa a lo largo de los siglos? Bueno, el ser humano fue desprendiéndose de ese Dios superior, ¿verdad?, de ese Dios desconocido. La ciencia fue desprendiéndose, sobre todo con una cuestión que hoy en día los científicos critican mucho, que son las palabras acerca que dijo Darwin, que él dijo que nada, que solamente el científico puede estudiar lo que es la materia, ¿verdad?, y la vida, pero que el que es científico tiene que negar rotundamente que existe un diseño previo a lo que está viendo, ¿sí? Hay un documental muy interesante que yo lo vi ayer justamente y que les los llamo a que ustedes también lo vean. Se llama El Origen, ¿verdad? Y entonces cuestiona un poquito esto, porque en ese momento entonces los científicos y toda la humanidad dejaron de creer en que había, como supuestamente se probó la teoría evolucionista, que hoy en día está muy cuestionada, ¿sí? Y no quiere decir que uno, si cree en eso, no pueda ser cristiano, no pueda ser católico, porque de hecho, si hubiera tal evolución en el momento en que ya, digamos que viniéramos del mono, ok, cosa que yo por la cuestión científica, la crítica científica que hay hoy en día, todo esto personalmente no lo creo, pero sin embargo la iglesia deja la puerta abierta, que si uno quiere creer esto, mientras que crea que en algún momento de esa evolución Dios sopla sobre ese animal e infunde su espíritu de vida, ahí queda constituido el ser humano. Entonces no niega una cosa a la otra, ¿verdad? Como se creyó, ¿verdad?, durante mucho tiempo. Pero bueno, todo eso, de ese cerrarse en ese momento la ciencia, por este científico, ¿verdad?, que es Darwin, a esa visión de que podía haber alguien que haya creado la vida, que haya diseñado la vida, porque la ciencia es cierto, trabaja con lo que ve ahí, ¿sí? Pero hay cosas que ocurrieron antes que no las puede ver en el momento, ¿sí? Todo eso hizo que de algún modo hubiera como una dualidad. Ok, yo soy científico, yo no creo en Dios, ¿verdad? Entonces, para ser científico tenías que dejar de creer en Dios. Y por mucho tiempo esto ocurrió. ¿Qué pasa? Llegamos hoy en día a esta era de las grandes comunicaciones, de este milagro tan grande que es poder estar comunicándonos ahora. Si yo les pido de dónde me están escuchando, yo estoy en Costa Rica, voy a encontrar gente ahí que está de Ecuador, que está de Perú, que está de Argentina, ¿verdad? Yo he vivido, yo soy de las que nació cuando no existía internet, mucho antes, y fui viendo toda esta evolución increíble en la historia de la comunicación. Y hoy se cree profundamente que la ciencia no se reduce solamente a la materia y a la vida, sino que tenemos la comunicación, tenemos un montón de códigos de comunicación que hay en todo esto. Cuando nosotros visitamos templos antiguos y vemos los jeroglíficos que están ahí escritos, ¿verdad? En los templos de los antiguos, por ejemplo, egipcios, o de cuando van a México a ver las pirámides, ¿verdad? Bueno, ahí no se ve claramente, pero se ve todo lo que se construyó, ¿verdad? Que todo eso habla de una inteligencia en ese momento. O sea, ¿quién pudo haber escrito todo eso? ¿Sí? Nosotros en este momento no lo estamos viendo, vemos solamente lo que vemos, ¿verdad? Sin embargo,
no podemos dejar de creer que alguien lo escribió. ¿Quiénes? Los que vivían en ese momento con su inteligencia crearon esos códigos, ¿verdad? Esos jeroglíficos para poder comunicarse. Del mismo modo, nosotros vamos por la playa, vemos escrito unos nombres en la arena, Juanito ama a Marcelita o a Marcela, por ejemplo, y decimos, hay alguien que los hizo, obviamente, porque es un código, son palabras, hay algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se descubre el código genético, ¿verdad? Cuando se descubre el ADN, que es mucho más reciente a todo esto de la teoría de la evolución, y se va viendo que solamente las bases que son combinables son, por ejemplo, las A con T, o sea, adenina con tiamina, C, citosina con guanina, ¿verdad? Las bases proteicas del ADN. El que sabe algo de ciencias me va a entender. El que no, no se preocupe. Yo tampoco sé mucho, pero bueno, algo sé y lo traigo aquí porque tiene que ver con esto del diseño, ¿verdad? De original. Se va viendo que es todo un código increíble que está formado en cada una de nuestras células y combinado de esa forma. ¿Por qué siempre es adenina con citosina, tiamina con guanina? O sea, en ese código tiene que haber una inteligencia que diseñó todo eso. Tiene que haber una inteligencia superior que haya diseñado todo eso. Y esto lo decía hace muchos años Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que siempre para todo nosotros tenemos un hijo, pero nosotros a la vez fuimos concebidos por acción de otras personas. En toda la naturaleza se va llegando a una causa anterior. Cuando Darwin dice, quédense solo lo que está acá, no hay diseño previo, se cierra a la posibilidad de que haya una causa anterior. Entonces Dios queda de ese modo fuera de la ciencia, ¿sí? Pero no es así. Entonces, hoy en día, con todo esto de la comunicación, se va viendo, el científico que ve toda esa maravilla que es el cuerpo humano, que es toda esa combinación de células. Me gustaría que algunos, si es científico, si sabe algo de medicina, algo como que me haga algún comentario que le gustaría estudiar todo esto. Yo soy psicóloga, no soy médica, pero esto tiene mucho que ver con el propósito de vida, ¿verdad? Entonces se va abriendo toda la posibilidad de que no, tiene que haber una causa inteligente. Hoy en día mucha gente cree que es posible la existencia de seres en otros planetas, en otras galaxias, pero no se ha encontrado ningún mensaje que pruebe que hay una inteligencia superior en esto. Entonces, hasta que no se pruebe que hay ningún mensaje, no podemos considerar que hay una inteligencia superior. Pueda que sí, pueda que no. Pero que nosotros como seres humanos, sinceramente, alguien tuvo que crearnos. O sea, yo no entiendo cómo un científico puede ver todo esto y no darse cuenta que evidentemente sí, que no somos producto del azar, ¿verdad? Mi estructura genética, ¿verdad? Es única. Soy una persona, mi cara es única. No soy, puede haber alguna persona que se parezca, pero mi diseño es único entre millones, ¿verdad? De diseños. Las células, ¿cómo se llaman? Las huellas digitales son únicas para tanta cantidad de millones de personas en todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad, hayan nacido o no, porque incluso aquellos niños que perdieron la vida antes de nacer también venían con sus marcas, con sus huellas digitales únicas. Entonces yo me pregunto, ¿eso es casualidad? ¿O más bien es causalidad? ¿Verdad? Creo que tenemos que cuestionarnos un poquito todo esto. Porque si eso no es casualidad, si hay alguien que me diseñó, si fui de verdad creado con un diseño, con un propósito especial, específico, quiere decir que si yo no lo desarrollo, si yo no lo llevo a cabo, voy a vivir mi vida
totalmente en vano, porque no voy a hacer aquello para lo cual fui diseñada, ¿sí? Y no quiere decir que alguien me ponga un revólver en la cabeza y que yo esté obligada a hacer eso o no, porque justamente mi diseño estuvo crearme con libertad para poder adherir o no, adherir de verdad a lo que yo soy realmente o adherir a todas las cosas negativas que me condicionan, que me han herido en mi vida, que me han marcado, a todas mis heridas emocionales, a mi baja autoestima. Ese no es mi diseño original. Todo eso, todas esas creencias limitantes que tenemos, y aquí entra en juego la psicología, son cosas que están como empañando mi ser. Es como que nosotros fuéramos un cristal que tenemos que reflejar esa luz del que nos diseñó con toda su belleza, su verdad, y con todo eso estamos empañando ese cristal. Nos han dicho que somos tontos, no somos así, eso es mentira. Nos han dicho que o creemos que no tenemos capacidad para algo, no es eso, eso es mentira. Yo tengo que luchar con las armas de la psicología y de la espiritualidad. Si yo creo en Dios, tengo que luchar para encontrar y llegar a ser ese diseño perfecto, ¿sí? Que Dios quiso para mí. Bueno, me gustaría compartir un poquito con ustedes, que me digan qué es lo que les parece, lo que estamos diciendo, que me cuenten un poquito de dónde me están escuchando. El tema es el propósito de vida. Y hemos hablado un poquito de cómo el ser humano, a lo largo de la humanidad, fue desprendiéndose de ese creer que hay un diseño para sí, un propósito de vida, un diseñador, ¿sí? Erróneamente, porque así se le enseñó, así se le hizo creer, ¿verdad? Que si escogía por la ciencia no podía escoger por Dios. Y como hoy en día con las comunicaciones nos vamos abriendo a que hay un diseño. Tiene que haberlo, ¿verdad? Si nuestro código genético es increíble, ¿sí? Pero bueno, los escucho. Los jueves yo tengo un espacio que se llama Café Terapéutico con Teresa. Hola Dina, ahí me dice buenas noches, querida Teresa. Gracias Dina por estar siempre ahí acompañándome. Contame un poquito qué te parece esto. Eso fue como la introducción, ¿verdad? Al tema. En ese espacio de los jueves, generalmente yo hablo con la gente y todo. Los miércoles generalmente invito a alguna persona, alguna colega de este grupo tan bonito que es Be Positive, de psicólogos digitales de todo el mundo, para que desarrollemos algún tema que tiene que ver con la psicología o con la psicología y la espiritualidad. Que a mí me gusta todo lo que es la psicología, pero a la luz de la fe, ¿verdad? Entonces ahí comparto mi experiencia, comparte mi experiencia, su experiencia alguna colega que invito. En este caso hicimos cambio, porque la persona que iba a venir miércoles, o sea hoy, no pudo venir y va a venir mañana en el espacio del Café Terapéutico con Teresa. Vamos a hablar acerca de la depresión en la mujer, ¿sí? Entonces por ahí ustedes no son los mismos de los jueves, porque los de los jueves conversan así conmigo, me ponen un montón de cosas ahí, pero creo que hay nuevas personas hoy que se han unido. Así que bueno, adelante, adelante, pueden ahí dejar sus comentarios. La idea es que como hoy estoy sola, no me da miedo interrumpir a otra colega que esté hablando conmigo. Entonces, cualquier observación que quieran hacer, cualquier comentario, si me quieren poner ahí de dónde es que están escuchándome, son bienvenidos. Entonces, habíamos llegado a eso de que el diseño perfecto que tenemos, nuestras huellas digitales, definitivamente esto habla de un pintor que pintó su obra. Es que a mí no me cabe de otra forma. No sé, ustedes quisiera conocer, ¿verdad? Su opinión, pero hasta por la razón,
se llega a que tiene que haber alguien que nos hizo y alguien que diseñó nuestro propósito. Es la hora que empiezan todos los perritos a gritar y no me puse audífonos. Pero bueno, esperemos que ya pase. Entonces, que esto sea casualidad, que nuestra cara sea única e irrepetible, nuestras células únicas e irrepetibles, lo más seguro es que nuestro propósito de vida también es único e irrepetible. Es que es lo que lógicamente uno es llevado a creer. Dice Dina, somos un diseño de Dios a su perfección de creación y somos una inspiración de amor y semejanza. Es una pregunta, ¿por qué es tan difícil lograr nuestro sentido de vida? Me gustan sus vivos de café terapéutico, pero no veo el café. Ruti, me lo olvidé. Estaba en el patio escribiendo estas notas ahora y lo dejé en el patio. Tengo una tacita. Mañana es el café en realidad. Pero mañana voy a estar acompañada. Hoy parece más el de café terapéutico. Digamos que aquí tenemos, imaginemos que es el cafecito para que cada uno se vaya tomando su cafecito. ¿Por qué es tan difícil encontrar nuestro propósito de vida? ¿Y por qué es tan difícil ser felices si hubo alguien que nos diseñó? Porque nos complicamos la vida. Ese es mi punto de vista. Por eso que te decía, Dina, porque como tenemos libertad, podemos ir por donde nosotros queremos. Y otras personas pueden ir por donde quieren, no seguir los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Pues si alguien te crea, digamos, si vos diseñás un automóvil, vos escribís las instrucciones. Vos decís, esto es lo que hay que hacer para que funcione bien el carro, esto es lo que no hay que hacer, ¿sí? Eso es lo que hacen todos los de Ford cuando diseñó el Ford Falcon. Al hablar con los jóvenes u otras personas nos dicen que saben su propósito. Bueno, si lo saben están muy ubicaditos porque hoy en día casi nadie lo sabe, ¿verdad? Ok, bueno. A veces uno cree también saber su propósito, pero no es el propósito de vida. ¿Por qué? Por esto que ahora, esta pregunta que hizo Dina, ¿verdad? Entonces, alguien crea algo, hace su diseño, o sea, lo que está bien, lo que va a funcionar para eso, lo que no va a funcionar. Creas una ropa, algo, los que son diseñadores, ¿verdad? De modas, vas a decir lávese con agua tibia, si se lava con agua caliente se puede dañar. Bueno, eso es lo que hace Dios cuando nos revela sus mandamientos. Sigan esto, ¿verdad? Y si no van por aquí se pueden dañar. El problema que no saben es que no estamos solos. Entonces, puede que nosotros vayamos por ese camino, pero topamos en la vida con gente que no. Y entonces esta gente nos daña, nos tratan mal, abusan de nosotros. Bueno, un montón de cosas, ¿verdad?, que pueden ocurrir. Entonces esa imagen que tenemos de Dios en nosotros se va perdiendo, se va desdibujando, ¿sí? Por eso es que tenemos que sanar. Por eso esa es la razón de la psicología, es la razón de la espiritualidad, de realizar, ¿verdad? De pedir a Dios que nos sane, que sane todo el rencor que ha quedado en nosotros por alguna situación, porque eso nos aparta totalmente del diseño de Dios. Ahora vamos a la cuestión de por qué hay gente mala si Dios la creó buena. Dios la creó buena, pero nos creó con libertad. Y tenemos dos caminos, ¿verdad? Está el camino del bien, está el camino del mal, ¿verdad? Desde el inicio de la historia, ¿verdad? Del inicio de la humanidad, bueno, Dios tenía un plan para nuestros primeros padres, pero escogieron hacer las cosas al margen de Dios. El hecho de lo del arbolito, de la manzanita, ¿verdad? Ni siquiera si ustedes leen el Génesis, no aparece la manzana en el Génesis. Yo no sé de dónde vino, ¿verdad? Se habla de una fruta, pero es una metáfora nada más como para decirnos que Dios nos dio una orden, ¿verdad? Porque sabe, o sea, nuestro manual de instrucciones. Nos fuimos por otro lado. Nada tiene que ver con las relaciones sexuales. ¿Cómo va a tener que ver con las relaciones sexuales si Dios, el primer mandamiento que le da al hombre es vayan y multiplíquense?
¿cómo les va a prohibir tener relaciones sexuales? Es que es tan ridículo que crean que la iglesia reprime la sexualidad. La sexualidad, cuando está bien ubicada con una persona con la que uno quiere formar un proyecto de vida, está bien, no es que no haya que hacerlo, pero bueno, hay interpretaciones tan raras acerca de lo del pecado original, o que Dios nos castigó, Dios no nos castigó, o sea, fue una libre decisión. Bueno, pero no quiero meterme mucho, yo hablo no solo como psicóloga en esto, sino porque yo soy teóloga, entonces por esto estoy como metiendo las dos cosas. El propósito de vida es nuestro, aquí dice Ruth, ¿verdad? Espero, Dina, que te haya respondido un poquito tu pregunta. Entonces, ¿por qué nos cuesta encontrar nuestro propósito de vida? Porque nos complicamos, porque en realidad las cosas son muy simples, pero nos complicamos nosotros y nos complican los demás. El propósito de nuestra vida es nuestro motor que nos conduce a lograr lo que buscamos en la vida, empezando primero a restaurar nuestra alma y nuestro corazón e integración personal y familiar. Así es, así es. Ven que es un concepto integral, entonces no podíamos no hablar de espiritualidad. Definitivamente teníamos que entrar en el área de espiritualidad o la esperanza para hablar de nuestro propósito de vida. Bueno, cuando a finales del siglo XXI, y aquí vamos al exponente de la psicología positiva que siempre nombro, Martin Seligman, vuelve como a introducir el concepto de espiritualidad en la psicología, porque habla del ser humano como un ser psicofísico espiritual, lo que se creía desde siempre hasta que vino todo ese reduccionismo científico y, como les digo, la parte espiritual y de Dios quedó totalmente, ¿verdad?, excluida. Los que vienen llegando después pueden ver el vivo de entrada para ver por qué digo que fue el hombre como en la historia separándose, ¿verdad?, de todo esto. Y sin embargo, vean qué interesante, llegamos a nuestros días con gente que no sabe dónde está parada, dónde está su sentido de la vida, o que busca a los adivinos, a los chamanes, a los brujos, a las pirámides, a los... ¿Qué más? A los amuletos, al azar, ahí al tarot, a los dados, para que le digan cuál es su sentido de la vida. ¿Qué nos dice esto? Que al dejar de lado esa dimensión espiritual, el ser humano tiene una dimensión espiritual y si ya no la quiere encontrar en Dios, la busca en otro lado, pero que hay una dimensión espiritual, hay. ¿Y con qué riesgo? Con el riesgo de que abre puertas a una dimensión totalmente desconocida, no sabiendo dónde se mete, y no sabiendo dónde se mete principalmente por el daño que se está haciendo, porque se está quitando la libertad a sí mismo de encontrar el propósito de vida dentro de sí e ir a buscarlo, ¿verdad?, ahí afuera, cuando el propósito está dentro. ¿Sí? Bueno, esto cerrando el paréntesis de lo histórico. Entonces, se quita la dimensión espiritual del hombre, sin embargo, hoy más que nunca, el hombre está necesitado de esa dimensión espiritual y la busca en otras cosas, en pseudociencias, pseudoespiritualidades, adivinos, etcétera, etcétera, todo lo que dije, cuando en realidad ese sentido, ¿verdad?, solo puede ser llenado por Dios. Pero bueno, somos desobedientes y nos gusta ir por cualquier lado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Cuando Martin Seligman bueno, y otra cosa, hoy en día, ¿por qué nos es tan difícil encontrar el propósito de vida también? Porque hay demasiadas voces, el internet, el YouTube, etcétera, etcétera, demasiadas cosas que nos dicen cuál es nuestro sentido de la vida, lo que tenemos que hacer, que el dinero, que esto, que el sexo, que lo otro, el placer, un montón de opiniones diferentes. Entonces, hemos perdido esa capacidad de detenernos, mirar hacia adentro y tomar conciencia de nosotros mismos. ¿Se dan cuenta en qué situación estamos? El ser humano hoy en día, por eso es tan necesaria
la intervención de nosotros, ¿verdad? Como psicólogos, porque la persona está triste más que nunca, consecuencia de la pandemia, porque perdió tambaleó el control o lo que creía que la ciencia lo sabía todo, lo tenía todo, ¿verdad? Tambalea la medicina, entonces cada vez con más miedo, que no es otra cosa que el miedo a la muerte, cada vez más triste, más deprimido, ¿sí? Y entonces esto hace que hoy en día estemos, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ante una alerta, ¿sí? Alerta de emergencia para la salud mental, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso todos los psicólogos de Be Positive tratamos de estar ahí haciendo vivos, gracias Daniel, estar ahí haciendo vivos para poder estar más en contacto con toda la población y poder ayudarla, cuando de verdad sentimos que ese es nuestro propósito de vida. Porque si fuera solo ganar plata, yo creo que no estaríamos invirtiendo tanto tiempo en estar ahí, ¿verdad? Haciendo vivos gratuitos. Les diríamos que paguen para todo esto, ¿verdad? Bueno. Volvemos entonces a Martin Seligman. Martin Seligman, finales de entonces del siglo XX, introduce esa dimensión de ser humano integral, que no es otra que la dimensión bíblica, aunque él no hable, ¿verdad?, de la dimensión bíblica. Era judío, no me extraña que tuviera, ¿verdad?, toda esta cuestión incorporada. Y va a hablar del propósito de vida en cuanto a la búsqueda de lo bello, lo bueno, lo verdadero, hacia lo que tiende nuestro ser. Se los repito, lo bello, lo bueno, lo verdadero. ¿A alguno le hace acordar a algo eso? Eso, mis queridos amigos y seguidores que están ahí, no es otra cosa que las cualidades que el gran teólogo, el doctor Angélico, santo, como se lo llamaba, ¿verdad?, Santo Tomás de Aquino, encontraba en Dios. La belleza por excelencia, la bondad por excelencia, la verdad por excelencia, ¿sí? Entonces, para el que cree en Dios, por ahí vamos, ¿verdad? ¿Entendemos algo? Entonces, nuestro propósito de vida estaría en ese buscar esa belleza, esa bondad, ese amor, ¿verdad?, supremo, la belleza suprema, ¿sí? Antes de esto ya Viktor Frankl nos había hablado acerca del sentido de la vida. Hay una frase muy linda que él la escribe él está en los campos de concentración, entonces va viendo como mucha gente le van quitando la vida y va viendo la diferencia entre la gente que cree y la que no. La que es creyente no se desespera por eso, pero la que no se siente agobiada y se muere incluso antes de llegar a que le quiten la vida. Va a decir una frase interesantísima que me encanta. Dice, la vida no se vuelve insoportable a causa de las circunstancias, sino solamente a causa de la falta de propósito y sentido. ¿Ven? Y si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros que por ahí tenemos amigos, amigas, o que conocemos gente que se haya quitado la vida, la persona cuando llega a quitarse la vida es porque ya no le encuentra sentido a su vida. Ya dio lo más que podía y no encuentra un norte, no encuentra esa brújula existencial que justamente es el sentido de la vida. Siempre debemos, dice Ruth Mary, de ir tras la búsqueda de mejorar día a día en todos los aspectos. Exactamente, así es. Así es, así es, así es. Entonces, déjenme ver un poquito estas notas que yo había preparado para ustedes, porque si no me voy por un lado y por el otro. Hola, Mirta.
Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Ok. Hay una frase, entonces, como les había dicho, hoy más que nunca el ser humano está sediento de que le hablen acerca del propósito de vida, sediento de que la psicología sea más espiritual. Y por eso es que se ha unido tanto la dimensión espiritual ahora a la psicología. O sea, rechazamos el cristianismo, pero la psicología se abre mucho a otras dimensiones espirituales. Lo han visto en una gran cantidad de coach hoy en día que están abiertos a otra cosa. Bueno, cada uno que siga en lo que crea. Es lo que yo creo y esto es lo que les ofrezco, ¿verdad? Y lo que no es que yo crea porque me enseñaron así, no es que yo crea porque esto me obligaron a creerlo. No, 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 no. Yo lo cuestioné en algún momento de mi vida y me di cuenta que era la opción más lógica, en realidad. Y lo he visto en los pacientes con los que he trabajado, cómo salen adelante, ¿sí? Cuando hay esta apertura a la trascendencia, entonces la vida de verdad tiene sentido, ¿sí? Ahora, hay una frase muy interesante, ¿verdad? En la Biblia que dice Jesús, es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿sí? Y ahí, donde está tu corazón, o sea, en aquello que amas, va a estar tu sentido de la vida, tu propósito de vida. Entonces, ¿qué es lo que tienes en el corazón? Eso es lo que primero nos tenemos que preguntar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es? ¿Es el amor? ¿Es la sabiduría? ¿Es la fama? ¿Es el dinero? ¿Es el poder? ¿Es el sexo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más amas? ¿Dónde está tu corazón? Ese será tu propósito de vida, o al menos lo que tú creas que es tu propósito de vida, porque quizá no es ese diseño, hablando en toda esta temática general del propósito de vida que Dios tenía para ti, sino lo que ha quedado desdibujado en ti en relación a todo lo que has pasado en tu vida, a cómo has sido herido, ¿sí? Entonces muchas veces cuando se dice descubre tu propósito de vida, lo tenemos dentro, pero cuidado, porque no está tan claro, porque está como opacado, ya les dije. Una persona que fue abusada, bueno, puede desarrollar en algún caso, en un caso de abuso sexual, ¿verdad? Puede desarrollar una aversión hacia el sexo de esa persona que abusó de ella, ¿verdad? Una chiquita abusada por un hombre puede desarrollar una aversión total hacia los hombres y finalmente desarrollar hábitos lésbicos, ¿verdad? O al revés también, ¿verdad? Puede darse también, o puede también desarrollar frigidez hacia lo sexual, ¿verdad? Como sacarlo completamente de su vida, o caer en una adicción total, ¿verdad? Al sexo, caer en la promiscuidad. Si esto no es tratado a tiempo, puede llevar a esto. Si hoy en día una chiquita que fue así, su visión de vida o su propósito de vida es el sexo, ¿verdad? Sexo me refiero a la parte, a la genitalidad, no al sexo en sí, que es una cuestión un poquito más amplia, ¿verdad? Yo creo que ese no es en realidad su propósito de vida. Está desdibujado por todo esto que pasó. Por eso es tan importante la situación, la acción de nosotros como agentes de salud para ayudar a que la gente sea lo que verdaderamente es, porque yo creo que eso de lo bello, lo bueno, ¿verdad? Lo verdadero, lo que había en el corazón de cada hombre, lo que hablaba Martin Seligman, que para mí no es otra cosa que la semejanza de Dios en el ser humano, aunque Martin Seligman no lo haya llamado así, porque desde siempre en la historia de la filosofía y de la teología, el ser bello por excelencia, el ser la bondad suprema, lo verdadero, ¿verdad? Ha sido Dios, un ser superior. Entonces, si somos así,
Eso es, tenemos esa semejanza porque tenemos en nosotros ese código genético, tenemos en nosotros esas huellas digitales, esa cara nuestra que es única, irrepetible, que habla de un diseñador, ¿verdad? Que nos hizo. Entonces, eso es lo que estamos llamados a hacer, a transmitir el amor, ¿sí? El propósito de vida, dice Digna, es primero tener miedo a Dios y obedecer sus palabras, ya sea que tenemos libre albedrío, elegir el camino bueno. Sí, yo no diría tenerle miedo, temor de Dios, ¿no? Cuando hablan los mandamientos del temor de Dios, es tener miedo a ofenderle. ¿Por qué? Porque lo amo tanto y sé que me ama tanto que entonces no consigo hacer algo que con lo que él se vaya a sentir mal, pero no es miedo de que me vaya a castigar, ¿verdad? Es en ese sentido, el miedo de ofenderlo. Entonces, muchas veces el propósito de vida que una persona tenga o que creemos tener no coincide con aquel para el que fuimos llamados a la vida, con aquel de nuestro diseño único. Ahí hubo alguien que quebró esa libertad, hablándoles de esta niña de la que les estoy hablando, ¿verdad? En la vida de esa criatura, ¿sí? Alguien que hizo mal uso de su libertad, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, y así con muchas otras cosas, muchas veces puede ser que no coincida, que lo que yo quiero hoy en día, si soy una persona muy aferrada al dinero, en realidad no es lo que me define, es lo que la vida, las circunstancias de la vida, las demás personas hicieron de mí. Siempre está en uno la libre decisión, exacto, miedo de ofender y respeto. Siempre está en uno la libre decisión de optar por el bien, de optar por lo bueno, por lo bello, ¿verdad? Por lo verdadero. Entonces, cuando una persona no sana todo eso que trae negativo, esas heridas emocionales, que en realidad todos las tenemos, porque todos hay algún momento en que sentimos, desde que el bebé se separa de su mamá, ¿verdad? Empieza a sentir miedo, empieza a sentir ansiedad de separación, empieza a sentir que está desprotegido, ¿sí? Entonces todos tenemos estas heridas, pero mientras no sanemos esto o cosas peores, ¿verdad? Mientras no sanemos todas nuestras heridas, siempre hay y mientras no nos unamos a ese que nos diseñó, ¿verdad? Mediante el conocimiento de su palabra, mediante la oración, cada uno sabrá cómo, aquí cada uno, ¿verdad?, tiene libertad. Siempre va a haber en nosotros un vacío que nadie puede llenar. Y entonces se va a llenar con sustitutos de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero. Voy a buscar en otras cosas, que esas cosas son la verdad, esas cosas son la belleza, esas cosas son el amor. Entonces encontramos aquí las adicciones o los apegos, encontramos los apegos emocionales, por ejemplo, ¿verdad? Ese apegarme a otra persona es porque creo que una persona que es infinita como soy yo va a poder llenar esa necesidad de plenitud y de trascendencia que yo tengo, que nadie la puede llenar sino solamente Dios. Eso es la dependencia emocional. Una adicción a las drogas, porque tomar conciencia de lo que sufrí, de lo mal que me siento, me hace daño, entonces busco evadirme para no pensar, para no sentir. Lo mismo la adicción al alcohol, es encontrar ahí un sustituto de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, ¿sí? Y nada va a llenar ese vacío, ¿sí? Los alcohólicos anónimos, ¿cómo salen adelante? En su primer mandamiento tienen, o sea, de Alcohólicos Anónimos, los que han trabajado con eso, que saben de familiares que han estado en eso, es primero reconocer que tienen una enfermedad, reconocer que tienen una adicción. Segundo, reconocer que ellos no tienen poder sobre esa enfermedad. Tercero, reconocer que hay un ser superior que sí tiene poder sobre esa enfermedad y que puede ayudarlos a salir adelante. Es la única forma, ¿sí? Es la única. Y así para cualquier tipo de adicción, sea a las personas, sea al alcohol, a la droga, sea al sexo,
sea a la pornografía. Hoy en día nuestros jóvenes están tan expuestos a esto, al alcance de la mano, ¿verdad? En el celular, que ya no saben lo que está bien y lo que está mal. Como muchas de estas prácticas se han legalizado totalmente, entonces venden sus fotos y todo creyendo que es un trabajo como cualquier otro, que así pueden ganar dinero. Entonces, nada hay que frene este negocio. Entonces, lo común se transforma en lo que está bien. Y no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que no está bien. O sea, lo bueno no es algo subjetivo. Todos tenemos conciencia, digamos, en nosotros, que es esa imagen y semejanza que Dios dejó en nosotros, y sabemos por naturaleza lo que está bien y lo que está mal. Ya si caemos en creer que eso, tenemos una conciencia totalmente desdibujada, totalmente enferma, ¿verdad? Porque ya se ha habituado tanto al mal que ya no reconoce lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Bueno, y eso es lo que pasa hoy en día. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto, ante todas las voces, todos los ruidos, todo lo que nos dice, vení por aquí, vení por allí? Saludo a Mónica Juárez, saludo a mi compañero de escuela, Norberto. Norberto Bendiskis, ¿cómo te va? Toli, gracias por estar ahí. Qué lindo que nos hemos encontrado por internet. Ven, eso es lo maravilloso que hacen los vivos, ¿verdad? Lo lindo que hacen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero ante todo este panorama, verdad? Que una persona nos dice, vaya por aquí, otra, vaya por aquí por el brujo, el adivino, el chamán, vaya por acá. Aquí está el sentido de tu vida, en el sexo, aquí está en el poder, aquí está en el placer. Ay, me emociona encontrar a Toli ahí. Bueno, en todas partes me está saludando, gracias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, detenernos. Primer paso es detenernos y mirar hacia adentro. Bueno, ¿quiénes somos nosotros realmente? ¿Somos todo esto que la sociedad quiere que seamos? El consumismo, las marcas, todo lo que me dicen hoy en día que es el modelo perfecto, que si yo me visto así voy o sea, ¿dónde está mi propósito? ¿En agradarle a los demás? Porque mucha gente el propósito de la vida lo tiene en eso, en quedar bien con los demás, agradarle a los demás. Y eso es base de la dependencia emocional. O sea, no hacer las cosas porque yo quiero, sino para agradarle a los demás, ¿sí? Detenernos ante todo este ruido, tomar conciencia, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde estoy yendo? Porque el propósito de vida es nuestra brújula existencial, nos marca el norte de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué viene a ser? Bueno, aquello en lo que ustedes encuentran placer, o sea, aquello que les hace sentir bien, con los que se sienten en paz, eso que cuando se despiertan les da ganas de salir adelante, de vivir un día más, cuando con los añitos los huesos duelen, ¿verdad? Cada vez duelen un poquito más, lo que nos apasiona, ¿sí? Aquello por lo que seríamos capaces de dar nuestra vida, ¿sí? Eso es, ¿no? O sea, donde está nuestro corazón, donde está tu tesoro, ahí está en tu corazón. Hay un poema muy lindo, ahora no lo tengo a mano, pero el padre Arupe que decía, aquello que de lo que te enamores marcará toda tu vida. Será lo que te diga, lo que te dé fuerzas para despertarte, lo que te acompañe en el momento que termina tu día, lo que le vaya marcando ese sentido a tu día a día. Piensen un poquito, cuando uno está enamorado, ¿vieron que uno solo piensa en esa persona y nada más? Es como una obsesión, ese periodo de enamoramiento, uno cierra los ojos y solo está pensando en esa persona. Y se acuesta pensando en esa persona. Y se levanta pensando en esa persona, ¿sí?
Bueno, en ese momento de la vida, en el enamoramiento, que no se da siempre, sino muy contadas veces, ¿verdad? En la vida, porque después pasa a ser amor verdadero, pero en sí esa cuestión de como de locura, de idolatría de la otra persona, ¿verdad? Pasa después en algún momento, ¿no es cierto? Bueno, pero esa es la sensación, el propósito de vida es eso que a uno le da ganas de hacer las cosas, que le da ganas de vivir, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace que yo hoy esté feliz de estar aquí haciendo este vivo con ustedes, por ejemplo. A mí me gustaría que me comenten ahí si ustedes sienten que han encontrado su propósito de vida o no, ¿sí? Es muy importante porque eso es lo que va a hacer que su vida tenga sentido, ¿sí? Y bueno, abriéndonos, partimos un poquito de la dimensión espiritual, fuimos a la parte psicológica, ahora volvemos un poquito a la parte espiritual también. El propósito de vida nos va a indicar entonces esa dirección, ¿verdad? Ese norte. Y para el que cree en Dios, ¿verdad? Porque hemos partido, para los que se metieron recién ahora, después pueden escuchar el vivo, hemos partido desde el ser humano, desde el principio, desde las grandes civilizaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si uno cree en Dios, el sentido de su vida está ahí. Si tu corazón está en el poder, ahí está el sentido de tu vida. Si está en el sexo, ahí está. Si está, ahora te voy a contestar esa pregunta, Dina, de si puede haber varios propósitos de vida. Si tu corazón está en el placer, ahí está, ¿verdad? Tu propósito de vida. Pero si crees en Dios, como mucha gente sé que me está oyendo y que sí, bueno, tu propósito de vida está en ese y está claro y definido. No es otro que conocer, amar y servir a Dios. Eso está en la Biblia para los judíos, para los cristianos. Ese es, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito en general. Pero, ¿cómo lo va a desarrollar cada uno? Ahí es donde hay matices diferentes. Y si crees en Dios, lo que tenés que hacer para descubrirlo es no solo ir dentro tuyo, sino hacer una oración, saber que Dios está dentro tuyo y preguntarle, Señor, ¿qué es? ¿Qué es aquello? ¿Sí? A veces puede servir a abrir, ¿verdad? La Biblia en algún momento, no tomarlo como un juego de azar, ¿verdad? Porque hay gente que a cada rato, y ahí como que si estuviera jugando al adivino, ¿verdad? Abriendo. Es para una vez en la vida cuando de verdad necesiten algo, como que sientan, bueno, qué es, ¿verdad? ¿Qué es lo que en este momento que estoy pasando alguna situación tan mala? ¿Qué es lo que, si de verdad tienen ganas de conocer, yo estoy seguro, y si creen en Dios, que Dios se los va a conceder, ¿sí? Entonces, no se vayan por otras cosas que les digan, sí, esto es el propósito, es así, así, así. Ya está claro que es eso. Lo que tienen que hacer es identificar cómo. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo les voy a dar mi ejemplo primero, ejemplos de propósito de vida de algunas personas, ¿sí? Después les digo el mío. Puede ser un propósito, eso es el sentido de la vida en general. Recién Dina me preguntó si puede haber varios propósitos de vida. Puede haber, pero están englobados en un propósito de vida general. Por ejemplo, una persona puede tener este propósito de vida: hacer del mundo un lugar mejor para que todas las especies convivan. Bueno, puede ser un propósito de algún veterinario, algún científico, ¿verdad? Eso puede ser un propósito de vida. Otro, crear historias fantásticas e inspiradoras para otras personas, ¿sí? Otro, desarrollar mi lado espiritual al máximo y orientar a otras personas que quieran seguir el mismo camino. Es como muy amplio ese, pero ese, ¿verdad? Puede ser el propósito de cada uno. Aquí me dice algo Esperanza, me dice,
vivir con valores, amarse, amar a la familia, a la humanidad, encontrar el lugar en el mundo. Esos son exactos, son ejemplos de propósitos de vida. Sí, exactamente. Puede haber diferentes propósitos, ¿verdad? Por ejemplo, que una persona encuentre que va a dejar su legado de amor en el mundo a través del matrimonio, a través de los hijos. Ahí ya tenemos propósitos específicos. La idea es que no haya un solo propósito específico, porque te fue mal en el matrimonio, te fue mal no por tu propia voluntad, ¿verdad? Sino porque también la otra persona interviene. O te fue mal porque no dejaste tu legado, lo dejaste, pero tus hijos no quisieron aceptarlo. En tus hijos, ya entonces ahí te condenarías tú mismo y dirías, no tiene sentido mi vida, me quiero morir. La idea justamente, Dina, es tener varios propósitos, varias cosas en las que vos sientas que estás desarrollando ese propósito general que vos tenés de vida. Por ejemplo, la mujer que solo se dedique al hogar, ¿verdad? Puede sentirse muy frustrada en el momento que los hijos se van de la casa, en el momento que vea que los hijos no han seguido lo que ella les enseñó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante también lo que uno cree, lo que lo hace feliz, no solo volcarlo en una sola cosa, no solo en la profesión, no solo en la familia, sino en un conjunto de cosas. Incluso yo les decía que dentro de el coaching o la psicología positiva, hay quienes hablan y dicen que no hay un propósito de vida en general, sino que lo que hay es diferentes propósitos de vida. ¿Y cómo se logran? A través del establecimiento de metas. O sea, definimos un objetivo, una meta, y de acuerdo a eso vamos desarrollando objetivos específicos, y conforme los vamos cumpliendo, vamos realizando ese objetivo y nos vamos sintiendo bien, sintiendo felices. Yo tengo una visión integral, ¿verdad? Yo creo que sí hay un propósito, un sentido de la vida que cada uno tiene que descubrir porque está en su corazón. Como decíamos, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero antes de descubrirlo, sanate primero, porque así como dijimos, si pasaste por gracias Antonio, pasaste por una situación muy difícil en tu vida, probablemente te cueste, ¿verdad?, encontrar ese sentido de tu vida. Entonces, hace una buena psicoterapia, unite a un proceso de psicoterapia grupal, o unite a un grupo, no sé, en tu iglesia, en tu sinagoga, etcétera. Pero hay cosas que sanar, hay resentimientos que sanar, hay un montón de cosas, hasta que al final, una vez que quitamos lo negativo y alisamos el terreno, puedas de verdad pensar en positivo y encontrar, porque si no, no vas a ver nada positivo, vas a verlo todo negativo. Entonces, yo creo que sí, hay un propósito, somos un diseño único, ¿sí? Como les dije, las huellas digitales nuestras son únicas, nuestra cara es única entre tantas, aunque hoy en día se pueden hacer cirugías estéticas y parecerse a algún actor, actriz o lo que sea, pero no hay una persona exactamente igual a mí, no la hay ni por dentro ni por fuera. Entonces nuestra identidad es única, entonces nuestro diseño es único y nuestro propósito de vida, por lo tanto, tiene que ser único. Aquí me dice alguien, fracasé en mi carrera universitaria y eso no sé qué más estudiar. Quisiera saber cómo encontrar algo nuevo que despierte mi yo. Ok. A veces un error que nosotros cometemos es creer que en la carrera profesional está nuestro propósito de vida. Y como les decía, no, el propósito de vida o la vocación es como más amplia, ¿verdad? Y nos podemos realizar, por ejemplo, vos podés tener una vocación de servicio, la podés ejercer en tu familia, la podés ejercer en general con toda la gente, con los demás, la podés ejercer estudiando medicina, la podés ejercer estudiando psicología, la podés ejercer de donde sea. No te define en sí la vocación que tenés. Podés no tener la profesión que tenés. Podés no tener una profesión, podés tener una ocupación y sin embargo buscar
eh, buscar hacer el bien, ¿verdad?, a los demás, tener una vocación de servicio siendo zapatero, por ejemplo, siendo barrendero, etcétera, etcétera. Lo primero que yo te diría es que tengas claro esto. Vos decís, fracasé en mi carrera universitaria. No fracasaste como persona, a lo mejor te equivocaste en tu decisión, pero para eso tenés que conocerte, para saber qué es lo que vos querés hacer. Incluso hoy en día es muy... Antes sí, uno estudiaba algo y se dedicaba a eso. Hoy en día es poca la gente que estudia algo y se dedica a eso, porque generalmente a lo que nos dedicamos al final termina siendo algo totalmente diferente a lo que estudiamos en la universidad hoy en día, ¿sí? Porque en los mismos trabajos te van preparando, te van formando. Y tú, por ejemplo, mi esposo que estudió finanzas, lo menos que hizo fue dedicarse a las finanzas. Se dedica a otras cosas que las diferentes empresas donde fue trabajando le fueron, ¿verdad?, marcando. Pero bueno, eso no agota el propósito de vida, que es más en general. Tómate un tiempo, no importa el tiempo, debes ser muy joven. Si me decís no sé qué más estudiar, fracasé en mi carrera, debe ser muy joven. El tiempo no importa. Yo antes creía que uno perdía un año de estudio y ya se atrasaba y perdía un montón. Y no es así, ¿sí? A veces por otras situaciones, por alguna enfermedad o por lo que sea, uno pierde tiempo. Y cuando tenés más años te vas dando cuenta que en realidad un tiempo es una cosa, un año, dos, una cosa chiquitita en la vida de cada uno. Es preferible que hagas un alto, te conozcas a vos misma y bueno, que ahí hagas un proceso, ¿verdad? No solo de descubrir qué carrera, porque en casi todos los países ahora es como muy fácil, ¿verdad? Pongo en la computadora lo que me gusta, lo que no me gusta y ya me sale la serie de profesiones. No se trata de eso, la orientación vocacional. Y te lo digo como argentina, que está en Costa Rica, ¿verdad? Pero como argentina, porque nosotros la orientación vocacional la vemos como algo muy amplio, no solo como la elección de carrera. Para ayudar a una persona a escoger su carrera, primero trabajamos psicológicamente en la persona, ¿sí? Entonces, por eso te digo, quizás estés confundido y todo, porque hay cosas que trabajar desde antes, hay cosas que sanar. Entonces, por eso es que no lo encontrás. Tenés que, algo habrá que te guste, vas a ver. Bueno, hay es tan lindo este tema, yo quisiera seguir hablando. Les iba a hablar del concepto del Ikigai, que es una terminología japonesa que hoy en día se puso de moda y que la verdad que a mí me gusta mucho, ¿sí? En algo no estoy de acuerdo, que el Ikigai toma como aspecto de, digamos, el propósito, el sentido de vida, lo que uno ama, lo que el mundo necesita, aquello en lo que uno es bueno, y también toma aquello por lo que te pueden pagar, ¿sí? Yo siento que el propósito de la vida está más allá de que te puedan pagar o no. En mi caso, gracias a Dios, yo lo realizo. Algunas veces me pagan, algunas no. Ahora no me están pagando. Cuando tengo una consulta uno a uno, sí. Pero en este momento no, ni estoy haciendo este vivo para ganar dinero ni nada, ¿verdad? Entonces, y muchas veces yo he comprobado, uno da, por ejemplo, un taller gratuitamente a alguna institución, vas a algún lugar, qué sé yo, y que no te pueden pagar y vos lo das, y es mucho más grande la satisfacción que tenés que el hecho de haber ganado. Entonces, si te pueden pagar por tu propósito de vida, mejor, bendiciones. Yo, gracias a Dios, sí, soy una persona que encontró su propósito de vida y que de eso hizo su modo de, también la forma de mantenerse, ¿verdad? Económicamente y todo. Pero, eh, como te digo, el propósito de vida se distribuye muchas veces entre lo que es la profesión de uno, lo que es el llamado a formar una familia, la maternidad,
la vida de pareja, X cosa que a la persona le guste y que le llene cuando no está trabajando, algo que le guste hacer, ¿sí? Si se dan todas esas cosas, algo que yo amo, o sea, que me gusta muchísimo, que me da fuerzas para seguir adelante, algo que el mundo necesite, o sea, que los demás necesiten, algo en lo que los demás creen que yo soy bueno, ¿sí? Y algo por lo que me quieran pagar, bendito Dios, ¿verdad? Ese sería el concepto de Ikigai como propósito de vida, ¿sí? Y después tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la vida vamos formándonos diferentes propósitos de vida, pero no son el sentido o el propósito de vida general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien puede cambiar, ¿verdad? Digamos, un abogado puede pensar que su propósito de vida es ser abogado y de repente en algún momento se cansa de eso, ¿sí? Y le viene la gana de viajar por el mundo, conocer lugares que nunca conoció, entonces ya es como que su propósito de vida se transforma en ese viajar y para viajar hay que tener dinero, entonces también tiene que ejercer la abogacía, pero como medio, ¿verdad? Para llegar a eso, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el sentido que uno le da, la percepción subjetiva que uno le da a la importancia que algo tenga en su vida, ya sea la carrera, ya sea viajar, ya sea etcétera, ¿sí? Pero está dentro del propósito de vida general que cada uno sabrá, que puede ser el servicio, ¿verdad? A los demás, puede ser colaborar con, no sé, con asociaciones, con esto que había dicho, con las diferentes especies, ¿verdad? Ahí estaba. En mí yo siento que hay un propósito de vida a nivel general, que es como para toda la persona que es creyente, conocer, amar y servir a Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo hago a través de un propósito que ya es como que está muy definido en mí, que yo lo fui desarrollando a partir de situaciones que pasé, cuando pasé un momento, en un vivo anterior yo doy un testimonio acerca de una enfermedad que yo tuve a los 16 años, cómo salí de eso, de una depresión también que, que fui curada a los 19 años, todas esas cosas le van marcando a uno y le van haciendo encontrar su sentido de vida específico. La oración también, eso. Hoy en día mucha gente medita, ¿verdad? Pero les preguntas si creen en Dios y dicen que no, ¿verdad? O sea, no sé. No sé cómo, pero la meditación es de hace mucho, no es que sea algo que está de moda ahora, la oración y la meditación. Yo en la oración, a partir de desarrollar todo esto, esta dimensión espiritual, lo encontré y sé que mi propósito de vida es consolar a los demás y comunicar. O sea, la comunicación y el consuelo. ¿Cómo lo ejerzo? Bueno, a través de la psicología, a través de tener un programa de radio, a través de trabajar en estos medios que tenemos maravillosos hoy, de los vivos, todo esto, es tratar de que la gente no esté mal, no se sienta triste, poder consolarla, darle una esperanza, que hay algo más, ¿verdad? Y es eso, consolar y comunicar, ser como testigo de eso que Seligman decía, lo bueno, lo bello, lo verdadero, ¿sí? Que de verdad existe y existe en el corazón de cada uno, no está lejos, ¿verdad? No está lejos, como dice el mandamiento de Dios, como para que haya que cruzar a la otra orilla para encontrarlo, ni como que haya que subir al cielo para alcanzarlo, porque la ley que te doy está dentro de tu corazón, ¿verdad? Son palabras de la Biblia. Teresa, pero cree que está el propósito del Creador y de los propósitos, pero creo que está el propósito del Creador y los propósitos que uno tiene.
A ver, Nati. Sí, ¿cómo? ¿En qué sentido? Que están como por separado. El propósito de Dios es que seamos felices. O sea, si creemos en Dios, el propósito de Dios, de Él es que nos realicemos como personas, punto. Y acá estamos libres y podemos encontrar el sentido que queremos, ¿verdad? Que si va en relación a eso, o sea, es la felicidad. Yo lo que busco es que la gente sea más feliz, ¿sí? Y no quiere decir que todos tienen que ser psicólogos, ¿eh? Porque si no, imagínense, imagínense lo que sería. Pero cada uno en su corazón, el que busca, encuentra. Entonces el que busca, lo va a encontrar. Lo que hay que hacer es poder unir ambos como vos hiciste es bueno, dice Nat. Claro, sí. Pero todos lo podemos unir. Lo que pasa es que nos complicamos mucho. Entonces nos vamos de ese entrar a nosotros mismos y ver, porque es que eso depende donde vos tengas tu corazón, porque si vos, no sé si sos una persona creyente o no, pero si lo sos, lo que vos vas a querer es hacer aquello que sabes que está bien, lo que tu conciencia te dice, y por ese lado es donde vas a ir. Es como es el norte, ¿verdad? La brújula existencial. Eh, ojalá todos podamos encontrar algo en lo que somos buenos. Eso nos damos cuenta desde chiquititos. Generalmente desde chiquititos uno sabe las cosas que le gustan. Muchas veces el propósito uno puede cerrar los ojos y descubrir las cosas que uno hacía cuando era niño. Por ejemplo, cuando ibas al jardín, al kinder, ¿en qué rincón te gustaba estar? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? ¿Sí? Ahí es como está tu esencia, ¿verdad? Antes de que la vida te haya como herido y desdibujado un poquitito, ¿verdad? Ok, entonces es como, tiene que ver un poquito con eso. Entonces, cierro los ojos, entro dentro de mí. Si soy creyente, hago una oración o medito, ¿verdad? Como sea. Y ahí pienso, bueno, a ver, ¿qué me caracterizó en mí? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Para qué las demás personas piensan que yo soy buena, bueno? Muchas veces es algo que la gente le dice a uno, mira, qué bien que te sale, qué sé yo, tal cosa. Cocinar, qué bien que cocinás, qué bien que dibujás, qué bien que pintás, qué bien que... Ahora, no siempre, o sea, va a definir, por ahí lo que me gusta, por ahí es pintar, pero no es lo que me va a dar de comer, me explico. Ojalá. Entonces es como que uno, por eso les digo que hay varios dentro de un sentido general, que es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del amor, ¿verdad? En esta vida, encontrar de la realización de uno, encontrar diferentes propósitos que sean complementarios y que nos hagan sentir bien, para que no tengamos que depender de otra persona para ser felices, que no tengamos que depender de algo que tomamos, por ejemplo, para ser felices. Me refiero a las drogas, me refiero al alcohol, del sexo para ser felices, ¿sí? Que bien usado está bien y desarrolla endorfinas, ¿verdad? Que son la hormona de la felicidad. Me pregunta Abdo Abgar, ¿qué religión crees? Soy católica. Soy católica, soy cristiana. El cristianismo para mí es una sola religión, o sea, no hay eh, lo demás, o sea, el cristianismo es uno. Lo que te define es creer en Cristo como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces sí, eso es. Pero creo, por supuesto, obviamente creo en un ser, en un Dios creador. Eso me hace ser universal, ¿verdad? A todas las religiones, creer en un ser único, creador y respetar a cada persona,
porque yo sé que no todos tienen mis mismas creencias, pero uno tiene que empezar por lo que uno es y lo que uno cree. El otro día un muchacho me decía, yo trato de caerle bien a los demás, entonces yo, al que me dice yo soy judío, le digo yo también. Al que me dice yo soy cristiano, yo también. Al que me dice yo soy musulmán, muy bien, yo también, ¿sí? Me dice. Entonces, no se trata de eso, uno tiene que, la identidad de uno está en lo que uno cree, entonces no voy a quitarme mi identidad para caer bien con los demás. Ahí me dice, ah, qué bien, yo soy musulmán. Sí, conozco bastante del Corán, trabajé un tiempo con un muchacho musulmán en esto de la psicología y el coaching, así que sí. Ujú. Lo que les digo, yo no es que sea así como dogmática, cerrada o como, ¿cómo les puedo decir? Extremista, ¿verdad? Y que solo lo mío es lo que vale. Pero esto es lo que yo viví, lo que, del modo que Dios escogió revelárseme a mí, ¿verdad? Entonces soy agradecida con eso que recibí y en esto creo. Como psicóloga soy abierta a todo lo que la gente crea y siempre les voy a preguntar en qué creen, porque para mí no es un tabú, es lo que de verdad define lo que la persona es, aunque no crean. Si me dicen, no, yo no creo en un ser superior, perfecto, pero ya sé de dónde agarrarme como para saber el concepto de ser humano que tiene esa persona, el concepto de visión del mundo que tiene. Eso es importantísimo. Los psicólogos no deberían quitar esa dimensión, ¿sí? Bueno, nos hemos extendido mucho, ¿sí? Y díganme algún otro comentario y ya alguna pregunta, alguna duda, qué les pareció. Y vamos a cerrar y los invitamos mañana. Mañana tengo vivo a las 7 también. Me quedo con el horario de las 7 porque es cuando más gente hay. Antes era el de las 5. Mañana es el espacio Café Terapéutico con Teresa. De algún modo, el tema, yo escojo como un tema por semana. El tema de esta semana ha sido el propósito de vida. La semana pasada también, como es un tema amplio, uno lo va desarrollando mucho, ¿verdad? El tema de la desesperanza o la depresión, pero por falta de sentido de la vida, ¿sí? También. Y vamos a irnos a hablar mañana acerca de la mujer y la depresión. Entonces, porque también yo formo parte de un grupo virtual, ¿verdad? Un círculo de mujeres, se llama Círculo Psicológico de Mujeres en Transformación, ¿sí? Del que quiero invitar a formar parte a todas las mujeres que quieran formar parte. No es religioso, es netamente psicológico, pero mañana les vamos a explicar un poquito porque voy a estar con una colega que junto conmigo, y ella es de Argentina, forma parte de este grupo y ella va a venir a hablar sobre la depresión en la mujer, porque las mujeres tenemos muchas cosas por las que deprimirnos a veces, ¿verdad? Por las que no sentirnos bien. Y tiene mucho que ver con esto del sentido de la vida, del propósito de vida. Entonces mañana vamos a estar con ella se llama María Ángeles Mulhall, entonces los invito, ¿verdad? Los que quieran participar mañana a las 7 en el espacio Cafecito Terapéutico con Teresa. Y bueno, si no me quieren dejar ningún comentario más, vamos a cerrar aquí y les agradezco muchísimo por haber estado ahí, por haberme acompañado. Tiren corazoncitos, así el Instagram los llega. Ustedes saben que cuando es así, entonces lo junta ¿cómo es? La cuestión está, el algoritmo, entonces hace que circule más, no sé cómo es. Porque la verdad que estos vivos los hago gracias. Para poder ayudar y generalmente gente que no puede ir a algún proceso terapéutico uno a uno,
Yo ya tengo de tantos años que vivo en Costa Rica, ya tengo mi clientela, no necesito más clientela. Así que los hago nada más como para poder llegar un poquito a todos ustedes. A las 7 de Costa Rica, no sé cuál es tu país, Nati. Si me decís ya, yo te digo a qué hora es en tu país. Igual en mi Instagram, los que no me sigan pueden ir, ¿verdad? Saludos desde Florida, Estados Unidos. Qué lindo desde Florida, muy bien. Ay, gracias, gracias por los corazoncitos. Entonces, mañana a las 7, hora de Costa Rica, que sería 8 de Ecuador, 8 de Perú, 8 de México, 10 de Argentina, 10 de Paraguay, 10 de Uruguay. De Florida creo que son 3 horas más, creo que son las 10 también. No sé. De España, España son 8 horas más que Costa Rica. Entonces las 7 de aquí serían mañana las 3 de la mañana de España. ¿Sí? Es la hora que es ahora, no estás durmiendo, estás despierto. Y de Paraguay creo que es la misma hora que Argentina, entonces serían las 10. Ay, me encanta todo esto de que todos sean de diferentes países, me fascina. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Entonces nos vemos mañana con la otra colega. Y yo generalmente tengo vivos los miércoles y los jueves, pero a veces los miércoles no. Pero el de los jueves sí es el que siempre trato de mantener. Lo anuncio y lo super anuncio por Reels, por carruseles, por todo. Así que estén atentos al Instagram, teresasanga.psicóloga. Bueno, sí, son 3 horas más ahí, ¿verdad? En Paraguay. Ok, bueno, muchas bendiciones y nos vemos. Gracias por haber estado ahí. Gracias, saludos desde Argentina. Mi madre patria es Argentina. No, mi madre patria, no, mi patria. La madre patria es España. Pero mi patria de origen. Tengo dos ahora, Costa Rica y Argentina. Bueno, besito. Dios los bendiga.